marzo del año 1312, y mediante la bula Vox in excelso, el Papa Clemente V suprimía de un plumazo la que hasta ahora había sido la orden militar más poderosa de toda la cristiandad, la conocida como Orden del Temple. Apenas 2 años después, el 18 de marzo de 1314, Llars de Molé ardía en la hoguera en la conocida como Isla de los Judíos, frente a Notre Dame, por orden del rey Felipe el Hermoso. Pero todo esto comenzó a finales del verano del año 1307. Por esas fechas, el rey Felipe el Hermoso ordenaba una acción policíaca digna de cualquier película de Hollywood: el arresto de todos los templarios de su reino, desde el Gran Maestre, que había viajado a París desde Chipre, donde residía, hasta el último hermano sirviente. Y todo esto lo hacía en secreto, y además sin que el Papa tuviera noticia de ello. El 13 de octubre de ese mismo año, de 1307, cerca de 1 millar de templarios fueron apresados en Francia. Tan solo media docena logró escapar de las garras del rey francés. Tras ser capturados y sin testigos ni pruebas, fueron acusados de los peores crímenes: orgullo, avaricia, crueldad, blasfemia, sodomía, idolatría y adjuración de Cristo. Después de esto fueron sometidos a todo tipo de torturas y de vejaciones. Tan duros fueron los inquisidores que varias decenas de templarios murieron durante los interrogatorios. Fue entonces cuando los inquisidores les prometieron que si confesaban los crímenes de los que eran acusados, no volverían a sufrir ningún tipo de tormento. Por lo que muchos de ellos, incluido el Gran Maestre, confesaron y admitieron todos los delitos que nunca habían cometido. Esto era precisamente lo que Felipe el Hermoso estaba buscando, ya que con estas declaraciones frenaba el enfado inicial del Papa por haber detenido a los templarios sin su consentimiento. Clemente V se vio entonces en la obligación de ordenar a todos los monarcas cristianos el encarcelamiento de todos los templarios en su reino. Lo que había comenzado siendo un problema del Temple en Francia, el Papa lo trasladó a todos los reinos de la cristiandad. Se inició en cada archidiócesis de toda la cristiandad occidental un proceso contra los templarios que en todos los lugares, excepto en Francia, llegaban a la conclusión de la total inocencia de los templarios de los crímenes de los que habían sido acusados. En Francia, en cambio, se enviaba a centenares de templarios a la hoguera por el solo hecho de afirmar que las declaraciones anteriores en que se confesaban culpables eran falsas, ya habían sido arrancadas mediante tortura. Quedaba ahora el problema del destino de los bienes materiales del Temple. En bula del 22 de marzo de 1312, la Vox in excelso, el Papa se había reservado para sí el disponer de estos bienes, pero por una nueva bula del 2 de mayo de ese mismo año concedía estos bienes a la Orden del Hospital de San Juan para que con ellos contribuyesen a la lucha en Oriente contra el enemigo islámico. Pero ante las insistentes reclamaciones y demandas de Jaime II de Aragón, en esta misma bula se establecía una excepción en lo referente a los reinos hispánicos: la Corona de Aragón, Corona de Castilla, Portugal y Mallorca. Respecto de estos 4 reinos, el Papa estaba dispuesto a escuchar antes a los embajadores de sus monarcas para, después de oídos, tomar las disposiciones pertinentes acerca del destino de estos bienes. El Papa ordenó que los bienes templarios en Mallorca pasaran también a los frailes sanjuanistas. En Castilla, donde esos bienes, como en los demás lugares, habían sido secuestrados por el rey, este comenzó a disponer de ellos y se negó a tratar el tema con el pontífice. Por su parte, el rey de Portugal negoció con el Papa y, tras 6 largos años de intensas conversaciones, este último accedía el 14 de marzo del año 1319 a que los bienes del Temple en Portugal sirvieran para reforzar el patrimonio de una nueva orden fundada por el rey Don Denis, la Orden de Cristo, donde serían acogidos algunos o muchos de los extemplarios portugueses. De Aragón, por su parte, el rey Jaime II negoció con el Papa el destino de estos bienes. El Papa seguía insistiendo en atribuir los bienes del Temple a la Orden de San Juan del Hospital, pero Jaime II no estaba dispuesto a incrementar
el poder de estos sanjuanistas. Decía que podían poner en peligro la seguridad del reino. Tras varias negociaciones, por fin el Papa y Jaime II alcanzaron un acuerdo que se plasmó en la bula del 10 de junio de 1317. Por esta bula, los antiguos bienes templarios en el Reino de Aragón pasaban a la Orden de San Juan, pero a cambio, los bienes del Temple en el Reino de Valencia, junto con los bienes que ese mismo reino poseía la Orden del Hospital de San Juan, a excepción del Castillo de Torrente y de la casa que tenía el Temple en la ciudad de Valencia, se pondrían al servicio de una nueva orden militar. Esta nueva orden no era otra que la Orden de Montesa, digna sucesora de la brillante tradición militar del Temple.